Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Estoy grabando este video para poder acompañarles en la construcción del proceso de análisis de sus investigaciones. Acompañado de esta información se van a encontrar con un resumen de algunos elementos interesantes a través de una carpeta que estoy compartiendo, donde se van a encontrar con algunos tutoriales en video específicamente en torno a reflexionar qué es el contexto del análisis de datos en la investigación cualitativa, un poco también tomando algunos elementos anteriores en torno al trabajo de campo, la recogida de información, como también algunas técnicas y opciones diferentes para poder analizar. Junto con ello he incluido un texto muy interesante, didáctico y fácil de revisar que explica también este contexto y además 2 o 3 artículos que pueden ustedes seleccionar para profundizar sobre algunos temas más específicos en torno al análisis. Desde esa perspectiva, creo que es importante que podamos reconocer qué se hace cuando se analiza, ¿no? Ustedes ya están terminando un proceso de codificación que de alguna manera viene a responder toda esta actividad que ustedes desarrollaron de recogida de datos. Bien, ya tenemos discursos de personas en torno a los contextos presentados en los objetivos específicos de su investigación, y esos discursos han sido organizados o están siendo organizados en función de categorías. Esas categorías van a venir siendo una suerte de agrupación de ideas en función de recoger desde los discursos de las personas elementos que puedan ser agrupados, ¿sí? Categorizados. Cuando ya tenemos definidas estas categorías, las tenemos ya estructuradas en función de los discursos de las personas y tenemos una cierta certeza o tranquilidad dentro del grupo de que corresponde a lo que ustedes consideran que es importante de relevar en el contexto de la investigación, podemos pasar al siguiente punto o al siguiente momento que corresponde efectivamente al análisis. Si bien vamos a ir profundizando cada vez que nos encontremos a qué se refiere el análisis, cómo llevarlo en el caso concreto de su investigación, creo que es importante que ustedes puedan ir revisando estos materiales que están disponibles para que también vayan resolviendo algunas dudas que van a ir surgiendo en el proceso de análisis propiamente tal. Yo diría que el análisis principalmente tiene como consecuencia el poder dar cuenta de aquellas cuestiones que las personas dijeron y que hacen referencia específica al problema o la problematización que ustedes desarrollaron al inicio de su investigación, si se recuerdan. Pero principalmente el análisis se va a constituir en un proceso en el cual se va a organizar, manipular, ordenar e incluso interpretar la información que ustedes acaban de recoger en el trabajo de campo. ¿A través de qué? De un proceso más bien de tensión, de vinculación, de relación entre esos discursos y los contenidos teóricos que ustedes propusieron en su marco teórico principalmente, ¿no? Pero también se han ido desarrollando quizás en otros momentos, en otros espacios de la investigación. Este proceso de análisis es un proceso cíclico, es un proceso que no es lineal, por tanto es necesario volver muchas veces a ello. Por eso me imagino que ya les ocurrió que cuando estaban definiendo las categorías, o en eso están en este momento, ocurre que no tienen certeza, ¿no? Y tienen que leer las entrevistas, las transcripciones varias veces para lograr descubrir aquellos elementos que van a componer las categorías. Eso es absolutamente normal dentro del proceso, evidentemente, pero además requiere, si ustedes se dan cuenta, de una vuelta atrás constante, ¿no? Una revisión constante de lo que están haciendo. Entonces necesitamos algo de tiempo para producir toda esta estructura, evidentemente. Entonces, lo que debiésemos comenzar a hacer ya, una vez que tengan todas las transcripciones listas, las categorías ya definidas y sobre todo acordadas con su grupo, es que podamos ir revisando cómo esos componentes, esos discursos que ustedes seleccionaron para cada categoría, pueden ir ordenándose y vinculándose en función de los elementos teóricos que ustedes ya han definido. Es decir, vamos a elaborar un relato compuesto por el grupo, organizado por el grupo, fundamentado con el grupo, donde el gran elemento que va a darle una columna vertebral a este relato serán los discursos de las personas. Ese va a ser el centro, el elemento central. Desde allí los vamos a ir vinculando con la teoría. Es decir, tenemos que contar una historia, si es que lo podemos decir de esa manera, que pueda dar cuenta de lo que la gente dijo en las entrevistas en función principalmente de sustentarlo teóricamente y tensionarlo, ¿no? Buscar alguna relación entre teoría
y esos aspectos prácticos. Por tanto, es un elemento interesante porque viene a construir un trabajo que es auténticamente de ustedes, pero en función principalmente de las construcciones que hacen los sujetos sobre sus realidades. Y es un proceso bonito, pero requiere necesariamente de mucha concentración y de que ustedes estén con conocimiento profundo de cuáles fueron las respuestas de sus entrevistas. Entonces, motivarles a que revisen los materiales, que puedan ir ya leyendo, haciendo unas primeras aproximaciones al análisis, para que cuando nos volvamos a encontrar podamos ir estructurándolo de forma más específica. Muy bien, muchas gracias, que estén muy bien.